Fíjate que ahorita que dijiste tienes que reconocerlo. Yo estoy estudiando ahorita en el seminario un curso para oficiales ancianos y diáconos. Y me encantó ese curso porque una cosa que dijeron uno de los hermanos, hay muchos hermanos del sureste, pero de una iglesia me encantó lo que dijo, que en su iglesia le dan el curso de oficiales a todos, o sea, a todos indistintamente se los dan. Ya ellos escogen quiénes pueden ser candidatos oficiales ancianos, pero mientras tanto todos tienen el estudio. A mí me quedó, pues está bien, o sea, me gusta, es bueno que tengan ese estudio. Y a veces como que lo hacemos un poquito como que restringido. Solo ustedes, o solo los que saben, o solo los que escogemos, o solo, no sé. Pues yo no entiendo por qué se pueda restringir. O sea, es útil para nosotros también. Definitivamente. Yo siento también eso. O sea, una cosa es que todos puedan tener conocimiento de ello para saber cómo realmente, pues es un oficial, ¿no? Pero ya posteriormente, pues hay situaciones en las que sí tienen que ser elegidos, o sea, Sí, claro. escogidos. O sea, no Y cualquier. como me decía mi hijo, él entró, o sea, lo invitaron para entrar a los oficiales y todo, pero pues uno de los requisitos es que estés casado para que seas diácono. Sí, así es. Pero bueno, Estudiarlo, conocerlo. el que no tenga los requisitos no significa que no puedas tomar el curso. Puedes Exacto. tomarlo para conocerlo, pero no, no vas a poder formar Pero parte ¿cómo de él. sabes si no tienes los requisitos o si ese curso Dios te llama y te toca y te transforma para alcanzar los requisitos? Ah, no, sí, Es otra cosa pues, tan importante, ¿no? O sea, pero tienen que ir llegando conforme sea el tiempo, o sea. sí, así es. Sin embargo, yo soy más de la idea de que, ¿cómo vas a saber si tiene los requisitos si no lo conoces? Sí, 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 por Como eso te dices digo, tú, sí, nos salimos, nos definitivamente, saludamos y nos dimos adiós y ya. O sea, sí, ¿cómo trabajas? definitivamente sí es bueno. Yo también estoy en esa posición. Es bueno que todos conozcan qué son los oficiales y cómo son, etcétera. Sí, así es. Y esto, por ejemplo, este libro que estamos viendo, yo también ya le tenía vuelta desde hace mucho, yo creo que desde antes de la pandemia, porque Ujú. finalmente ni siquiera es para oficiales, este es No, no, para todos, o sea, para todos completamente. Digo, qué bonito fuera que hubiera lecciones para niños, sería ideal, pero bueno, finalmente es para todos, porque el que pisamos ahí ese edificio es que somos presbiterianos o nos gusta el presbiterianismo, pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿O qué es? Pero en eso andamos. Ya anda por aquí Josué también, él me comentó que tiene problemas con su micrófono. Yo creo, ahorita me dijo Hugo que viene llegando de un viaje, va a tratar de conectarse. Y ok, tengo ya, José Antonio Velázquez está terminando su reunión, la reunión de consistorio, a ver si termina y se conecta. Pero yo creo que podemos empezar ahorita para seguir el tiempo y acabar y queda grabado de todas formas, no hay problema por esto. adelante. Entonces vamos a darle luz verde a esto. La base bíblica es Romanos 8, 26 al 39, más que vencedores. Me gustó mucho esto, me gustó porque finalmente nos está hablando de Lutero y de Calvino, que salieron adelante a pesar de todos los problemas que había, y qué mejor que este texto de más que vencedores para comprender qué es lo que Dios nos llama a todos nosotros, no solo a ellos, a ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó, dice la palabra de Dios. Y también algo importante, no sé si pudieron leer esta nota, la puse a leer, Elías, ¿qué te pareció esta? Bueno, ya me dijiste un poquito de las citas, ¿no? Que vimos, y Romanos 8, 29 y 30. Sí, pues básicamente dice, el texto clave es 8, 29 y 30, Sí, que yo considero que también el 28, desde el 28, ajá. 29 y 30 están ligados. Y realmente, pues ese es un proceso ascendente de la salvación, ¿sí? Porque, ¿Lo por tienes ejemplo, ahí? ¿Lo puedes leer? El el 28. 28 sí, va adelante. El 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Y está ligado porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así es. Pues prácticamente, como lo decías hace rato de que empezáramos la clase, todas las decisiones de Dios. O sea, no hay más que agradecerle. Exactamente, por su Porque gracia. Dios es el que está actuando todo. Aquí lo dice claramente en todo lo que nos escoge, nos predestina, nos llama. Así es. Muy bien, vamos a ver entonces esta lección, ¿qué es el luteranismo y el calvinismo? Como te decía hace rato, qué importante es ver la situación del Estado sobre la Iglesia o la Iglesia sobre el Estado. Los luteranos dicen una cosa, los calvinistas dicen otra cosa, tienen posiciones diferentes, tal vez no contradictorias, pero sí en un sentido diferente de interpretación. Y eso es muy importante, ¿no? Sí. ¿Cómo es que lo ve los luteranos que tienen prácticamente, ellos dicen que el Estado es una institución hecha por Dios y como tal tiene que ser obedecida aún por la Iglesia, o sea que la Iglesia tiene que obedecerle al Estado. Y Calvino, por otro lado, dice que Dios concede al hombre la posibilidad de establecer el Estado. No es puesto directamente por Dios, sino que Dios le concede al hombre la capacidad de gobernar. A veces es difícil pensar en esta situación. Más adelante vienen preguntas de cómo trabajan la Iglesia y el Estado, o qué nos parece que deben de trabajar la Iglesia y el Estado. Pero, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto tú, Elías? ¿Cómo notas la situación? Pues mira, realmente yo siento que, pues como cristianos, sí podemos participar, ¿sí? Pero dentro del Estado, o sea, dentro de la política. Pero no podemos cambiar la naturaleza pecaminosa del hombre, que es corrupción, es todo lo que significa todo el tener poder. La gente cambia cuando llega a tener poder y realmente es muy difícil mantenerse fuera cuando estás en un ambiente donde hay puro pecado, ¿no? Es difícil. Entonces, no sé. Ahora, también como dice Lutero, pues nosotros, la autoridad hay que obedecerla. Bueno, no dice Lutero, también lo dice la palabra, ¿no? Claro. Y pues la autoridad, lo dice la palabra, también es puesta por Dios. Entonces, pues las dos posiciones son válidas para. Sí, pues así es. Es muy importante esta situación porque finalmente por ahí más adelante en uno de los escritos creo que dice que, que nosotros debemos de someternos a la palabra misma dice y debemos someternos a la palabra de Dios, Exacto. porque Dios ha puesto a los gobernantes, o sea, no debemos de ser rebeldes. No me acuerdo dónde estaba, si escuchando en un video o leyendo, no creo que era un video que decía que los cristianos, aunque defendieran un Estado que quisieran ellos mejor, deberían de evitar hacerlo o defenderlo por la fuerza o por el golpe o con el contrachoque. Y eso sí como que me impactó. O sea, finalmente, pues eso también estamos llamados a eso. Aunque me gusta mucho la posición de Calvino que dice que Dios nos llama a nosotros para que estemos ahí dando testimonio y guiando a las decisiones del Estado en una manera sabia, que eso también me gusta. O sea, finalmente hay posiciones en México que dice, no, no te metes con el Estado, y al Estado siempre le dicen, no te metes con la Iglesia. Finalmente tenemos que trabajar en conjunto, porque trabajamos con el ser humano los dos. Me Exacto. gustó por ahí una posición que decía, el Estado trabaja con la vida actual del ser humano y ese trabaja con la vida espiritual del ser humano. Sí, más o menos me gusta esa idea, no está muy convencida, Sí, pero me agrada esa idea. ¿Cómo ves? sí, estoy de acuerdo. Josué, ¿puedes escribir algo? ¿Quieres escribir algo? Lo puedes escribir en el chat si gustas, ¿eh? Seguimos. El siguiente punto que tenemos en la lección, el siguiente tema, que también es un tema muy bonito, muy importante. ¿Qué salva al hombre, la fe o la gracia? Lutero nos dice
que la fe es importante, es la justicia de Dios. Somos justificados por fe, eso es lo que nos dice Lutero. Y para Lutero la justificación es un proceso. El hombre puede ser reclamado por Dios, pero para Lutero es muy importante la fe. En cambio, para Calvino, él hace hincapié que la justificación por fe está en segundo lugar. Lo más importante es la gloria o la gracia de Dios. O sea que para los luteranos hay que tener mucha fe para poder ser salvo. Para los calvinistas, y en resumidas cuentas, para nosotros los presbiterianos, hay que confiar en la gracia de Dios para ser salvos. Y eso también es algo que a veces no se llega a tocar mucho en las iglesias, no se llega a analizar bien. Y muchas personas, no sé qué tantos porcentajes en diferentes iglesias, pero sí más del 10% de personas tal vez no lo tienen bien cimentado o concebido esa situación. Les voy a compartir algo que a mí me gustó mucho para que lo puedan ver. Permítanme un momento. Este video que les voy a presentar está maravilloso. Déjenme verlo y está sencillo y simple. Denme un momento, por favor, y se los muestro. Sí, adelante. Ah, no, espérenme. Voy a salirme de compartir pantalla porque creo que no hay sonido. Déjenme compartirla de nuevo con sonido. ¿No oyen, verdad? No se oye muy bien. Espérame, espérame. Sí. Permíteme un momento, es que lo compartí sin sonido. Ahora sí, lo voy a volver a compartir con sonido. Compartir pantalla con sonido. Ahora sí. Vamos a ponerlo. Ya que cargue. Listo. ¿Me comenta si se escuchan? Entendemos el por como razón y el por como Ya se escucha, ya se escucha. Si mi esposa está en otra ciudad y yo voy a visitarla, cojo un avión y voy a visitarla, a Londres, a París, donde sea, voy a verla, y ella me dice, ay, ¿cómo es que estás aquí? ¿Cómo es que has venido? Y yo le digo, por avión. ¿Verdad que es un poco ridículo? Por avión. No, el avión es el instrumento para llegar hasta allí. ¿Pero por qué he ido? Por amor. ¿Me seguís? ¿Cuál es la razón de mi salvación? ¿La fe? No. La fe es el instrumento, la fe es el vehículo. La razón de mi salvación es por gracia. Por la gracia de Dios. Es por la generosidad y la misericordia de Dios que soy salvo. ¿Cuál es el medio que Dios utiliza para esa salvación? La fe. Dios nos podría haber salvado por valentía, por inteligencia, por guapura. Dios nos podría haber salvado por muchas cosas, pero la fe es el instrumento más económico. ¿De qué no es de nosotros? El hecho de orar por medio de la fe. ¿Me seguís? Esto no es de vosotros. Es don de Dios. Sencilla y breve explicación, pero a veces es importante ver qué es lo que Dios nos enseña y cómo Calvino lo interpretó, y así lo interpretamos nosotros. Somos salvos por gracia de Dios a través del instrumento o el medio de la fe que Dios nos dio. Y eso es maravilloso, o sea, es algo hermoso para poder disfrutar y recibir de Dios. ¿Seguimos con algún comentario? ¿Díaz?
No, pues estoy completamente de acuerdo contigo. Es algo que estamos conscientes de ello y que lo conocemos, ¿no? Gracias a Dios tenemos la oportunidad de entenderlo. Te impacta porque es lo que tú has estado percibiendo, o sea, a través de toda la iglesia en la que estamos, pues lo hemos repasado muchas veces. Nos gusta esta manera tan explícita de que, como lo muestra este predicador, pero en esencia es lo que siempre hemos pensado y Y lo muchas que veces es importante darnos cuenta a nosotros que los demás hermanos también saben eso y que conozcan eso, porque a veces yo supongo que mi hermano de juntos sabe lo que yo sé, pero como dice el refrán ese, el león piensa que todos son de su condición y a tiene veces razón. son Sí, sí, diferentes las sí, circunstancias, ¿no? definitivamente. Pero Sí, sí, sí es, pues fue un video bastante explícito y me gustó. O sea, yo no lo había escuchado así, pero sí, en sí, pues esencia es nos lo que queda esa creo. oportunidad por ahí. Continuamos entonces con la lección. El siguiente punto, la Santa Cena o Eucaristía. Esta palabrita de Eucaristía, ¿cómo? Esa era la segunda cosa que te quería decir que me daba así, como que me movía la cabeza. Ujú. Hizo la Eucaristía, me hago para atrás, digo, no, eso no es mío. Me hago hacia un lado. No, 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 yo no practico esas cosas. Eso es en otra denominación, en otra iglesia, Ujú. es los católicos. Pero finalmente la palabra existe y la palabra significa lo mismo, la Santa Cena. Martín Lutero habló, aquí es algo así bien diferente. Yo no lo sabía esto, Jaco Elías, no sé si ustedes ya lo conocían bien a detalle, pero Martín Lutero habla de la consubstanciación, es decir, que Cristo está presente en los elementos. O sea, ahí está Cristo, está junto con las cosas ahí, intrínseca entre las cosas. No como los católicos, que los católicos lo dicen que ahí está realmente la carne, sino Lutero dice que está intrínseco en los elementos. Y sin embargo, Juan Calvino dice, está, bueno, Juan Calvino nos dice que esto es simbólico, que el Espíritu de Dios está simbólicamente al impartir estos elementos. Y es lo que a nosotros nos enseñan cada vez que tomamos la Santa Cena y nos lo remarcan y lo recuerdan. Y eso me encanta mucho, porque me gusta que todas las veces, me acordé ahorita de lo que dice la palabra de Dios que les enseñó Dios a los hebreos. Estas palabras las repetirás cada vez, cada vez, cada vez, día, en la mañana y en la tarde. Eso pasa a veces en la Santa Cena. Yo de repente decía más joven o menos viejo, decía, ay, otra vez lo mismo, ay, otra vez lo mismo, pero qué bueno que nos las enseñan y las repasan, porque entonces sabemos que, que Cristo está presente en un sentido simbólico con su poder espiritual en los elementos y en las almas de los creyentes a través de la Santa Cena o la Eucaristía. Esta posición de Calvino está totalmente diferente a la de Martín Lutero, que él dice que sí están dentro de los elementos está Cristo. Y Ujú. Juan Singlio dice que Cristo está de cierta forma también inmiscuido ahí. Pero sí es importante darnos cuenta de cómo lo vemos nosotros, los calvinistas, o cómo lo vio Calvino, y a raíz de eso la iglesia presbiteriana que pertenecemos nosotros lo vemos. Dice aquí en un texto que encontré por ahí, ¿con quién estaría de acuerdo Calvino? ¿Con Lutero o Zwinglio? Porque Zwinglio también tenía una variante de Lutero. Zwinglio enseñaba que la cena del Señor no fue nada sino un evento conmemorativo para edificar a los santos, que Cristo no estuvo físicamente presente, según decía Zwinglio. Pero Calvino dice que no, que está en su respuesta entre ambos y ninguno de ellos. Está en medio de todos Cristo y se encuentra espiritualmente en la cena del Señor. Entonces, Calvino reemplaza la presencia, la interpretación física de Lutero por una interpretación espiritual, que es la que nos enseñan cada vez que la tomamos. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? En la última parte del texto dice, ¿con quién estuvo de acuerdo?
Calvino. Con Lutero sí, dice, pues, con ambos y con ninguno, ¿no? Y recalca lo que comentaste, ¿no? Que Cristo se encuentra espiritualmente presente en la cena del Señor. Espiritualmente está presente. Y Él pues nos pide en su palabra que lo recordemos por medio de él. Claro. Sí, así es. Muy bien. Pues seguimos en la lección. El siguiente punto, el cuarto punto de la lección. ¿Quién gobierna la iglesia? Esta pregunta es para nosotros, pues muy sencilla, ¿no? En cierta forma sencilla o no. En cierta forma. En cierta forma, sí. Porque son respuestas de esas sencillas. Y bueno, a ver, dime la respuesta. ¿Cuál es? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué diríamos? ¿Qué opinas tú, Elías? ¿Quién gobierna la iglesia? Pues nosotros como presbiterianos de inmediato pensamos en el consistorio. Ajá, exacto. O sea, como presbiterianos, ¿no? Y el consistorio, pues, ¿quiénes son? Pues son los oficiales de la iglesia elegidos, pues de una manera, podemos decir, democrática por la misma congregación, pero pues al final de cuentas somos elegidos también por Dios, ¿no? Así es. Pero en ciencia el gobierno es a través de ese consistorio. Y yo también pensé inmediatamente en eso, porque eso es lo que nos hemos aprendido, nos han enseñado. Sin embargo, me mueve la cabeza un poco comentarios como, por ejemplo, este. ¿Qué opinamos si entonces ante esa pregunta contestamos, pues la iglesia la gobierna Dios? Claro, por supuesto que la gobierna Dios, sí, es obvio que sí la gobierna. Alguien claro. también puede decir, la gobierna Cristo. Claro que es obvio, la gobierna Cristo, por supuesto. Sí. Pero incluso eso también, en cierta forma, podría tal vez chocar si no le damos la interpretación correcta. Dios pone al consistorio para que dirija la iglesia. O sea, el gobierno total no son los jefes máximos, el consistorio. Aunque en cierta forma Dios los pone como jefes de la iglesia local. Exactamente, a eso iba, la iglesia local, a final de Sí. cuentas. Entonces, esas son cosas importantes que hay que también tenerlas presentes, manejarlas, compartirlas con las personas. Me acuerdo que hubo una clase en la que asistí, había mucho debate de qué tipo de gobierno teníamos en la iglesia. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿qué tipo de gobierno tenemos? Somos democráticos, sí, porque votamos, levantamos la mano, somos democráticos. Pero otros dirían, no, es que algunos son, ¿cómo dijeron? El que dirige como padre, patriarcales, porque hay una persona que es la que dirige, el pastor, y es la que manda y la que dice todo. En algunas iglesias puede suceder así, incluso presbiterianas. Pero otra persona dijo, bueno, es que nuestro gobierno es teocrático, porque quien manda es Dios. Sí, bueno, pero por supuesto, hay que ver qué tipo de interpretación le estamos dando, pero finalmente Dios, en su poder, manda al pastor para que sea el presidente del consistorio y al consistorio para que tome las decisiones de la iglesia. Entonces, finalmente, Dios pone el consistorio para que gobierne la iglesia. Entonces, esas cosas también son muy importantes verlas y analizarlas. Las iglesias calvinistas, explica el comentario, adoptan un sistema de gobierno y ahora vamos a ver qué tipo de gobierno. Representativo. Significa que todos los miembros participan indirectamente en el gobierno de la iglesia a través de sus representantes elegidos para mandatos con un plazo determinado. Y aunque lo hacemos nosotros, a veces no llegamos a explicarlo como ahorita lo leímos. Finalmente, el gobierno, los ancianos de iglesia, antes ancianos gobernantes, ahora ancianos de iglesia, tienen un plazo determinado, se eligen por votación y son puestos para que ellos tomen las decisiones. Esta es la política presbiteriana. En cada iglesia local está gobernada por un cuerpo de ancianos elegidos por un tiempo determinado. Así fue como Calvino lo instituyó en Ginebra y así se manejaba también en Escocia por Juan Knox, después de que fue exiliado de Ginebra Juan Knox. El gobierno presbiteriano es común en las iglesias, pero es
Eso viene de la Reforma Protestante Suiza. Eso también es muy, muy importante ver cómo está esta situación. ¿Qué opinas sobre esto, Elías? No, estoy de acuerdo con lo que estás comentando, o sea, definitivamente sí es cierto. Muy bien, vamos a ver las respuestas del cuestionario. Si tienes por ahí tu cuestionario, ¿pudiste contestarlo? Sí, Mira, en la primera pregunta que dice ¿qué es el gobierno episcopal? ¿Tienes esa respuesta? ¿La podrías leer, por favor? dice que es un gobierno episcopal. Bueno, el cuestionario dice, pues es el sistema en el cual los ministros principales de la iglesia son los obispos. Después vienen los presbíteros o sacerdotes y luego los diáconos. Así es, así es. Miren, les voy a compartir la pantalla. A mí me hizo duda esa pregunta, en el sentido de que, bueno, la siguiente pregunta ya no tiene nada que ver con eso, ya es otra pregunta diferente. Pero me hizo duda, digo, a ver, ¿cómo está ese asunto? Si pueden ver en la pantalla, voy a tratar de darle un zoom para que se vea un poco mejor. Sí, sí, se ve, sí, ahí está claro. Ahí se ve Ahí ya bien. nos alcanza a ver. Un poquito más. ¿Ahí se ve bien? Ahí está perfecto, sí. En rojo tengo la respuesta a la pregunta, que prácticamente es lo mismo que tú leíste, el sistema episcopal, pero yo le agregué en azul arriba el gobierno de la iglesia. Encontré que básicamente existen 3 tipos de gobierno eclesiástico en la iglesia reformada: el episcopal, el presbiteriano y el congregacionalista. Ya de entrada, aquí hay una variación. La pregunta nada más nos estaba diciendo por el episcopal, pero encontramos 3 en la reformada: episcopal, presbiteriano y congregacionalista. Y además le pongo yo una nota aquí importante. Nosotros, pues por gracia de Dios, vivimos en un lugar que no somos abundantemente protestantes, al contrario, somos minoría protestante. Lo que hay aquí es la iglesia católica, y tampoco, aunque es mayoría, no son muchos los que están consagrados ahí, pero ¿cómo se gobierna el catolicismo? Aquí dice, se aferra al sacerdotalismo, en el cual el Papa comunica el poder de perdonar pecados a los obispos mediante la imposición de manos. Aquí no lo dice mucho, creo que más abajo, déjenme ver si lo tengo más abajo para que se los... No, no lo tengo más abajo. Por ahí encontré una definición más de cómo gobierna la Iglesia Católica, en que realmente quien manda es el Papa. O sea, él es el que da todas las instrucciones, él es el que da todas las órdenes, todo lo que... Literalmente, decía el texto que estaba analizando, la voz del Papa es la voz de Dios. O sea que literalmente lo que Dios dice está en boca del Papa y todos se plegan a él. Ese es el gobierno de la Iglesia Católica y tiene sus obispos, tiene algo antes más del obispo, no me acuerdo, tiene otra función más arriba del obispo, obispos, cardenales y todo lo demás, toda una estructura. Pero finalmente quien manda es el Papa y a quien le hacen caso es el Papa. Ante quien cuadran es el Papa. Y esa es la forma de gobierno católico. ¿Por qué puse esto? Porque quiero analizar las otras 2 formas de gobierno de la Iglesia Reformada. El congregacionalista, aquí está en la pantalla, establece la autoridad en la congregación. La congregación local se gobierna a sí mismo y elige a sus líderes. Aquí es donde decide la Iglesia. No me acuerdo, pero creo que la Iglesia metodista es congregacional. No estoy muy seguro, ya no lo investigué bien. Sí, pero creo que es la metodista, que ellos deciden entre todos cómo se hacen las cosas. Y después viene el de nosotros, el gobierno. Pero, por ejemplo, perdón, Pablo, sí. Pues, ¿qué diferencia hay con el presbiteriano? O sea, dice, establece la autoridad en la congregación, ok. La congregación local se gobierna a sí misma y elige a sus líderes. Es como si estuvieran eligiendo a los presbíteros o ancianos, ¿no? Sí, pero los líderes no deciden todo. Quien lo decide es la iglesia. O sea, aquí no eligen a sus líderes para que ellos tomen las decisiones, sino entre unas de las decisiones que toman es elegir a los líderes. Okay, pero todas las demás decisiones
ellos se juntan entre todos y entre todos votan para que se tomen esas decisiones. Por eso es congregacionalista. Esa es la diferencia ahí. Déjame ver si puedo encontrar. No, ahorita ya no puedo. ¿Cómo lo hace la congregacionalista? Tengo más abajo. No. A ver. Vamos a ver aquí si hay iglesia congregacionalista. Estoy buscando, creo que por ahí tenía un comentario. Iglesia congregacionalista. ¿Tú has escuchado de ellos, Josué, sobre la iglesia congregacionalista? A ver, aquí veo un comentario tuyo. Ábrete, Sésamo. Metodista es una participación general. La presbiteriana decide un grupo para tomar la decisión, pero no interfiere o participa en ese grupo, que sería el consistorio. Ok, sí. Vamos a esperar a que termine Elías de hablar por teléfono para comentarlo. La iglesia metodista es una participación general. La presbiteriana decide a un grupo para tomar las decisiones. Exacto, es congregacionalista. Sí, es más o menos. Yo me acordaba muy bien de eso, pero no lo podía confirmar. Gracias por confirmarlo, Josué. No por el gobierno, igual, son local. Ajá. Sí, así es. Gobernada. Mira, Elías, ahorita Josué nos acaba de mandar un mensaje de que la metodista, sí, en efecto, ellos deciden sus cosas y ponen a los líderes, pero los líderes no deciden las cosas. Entonces, ahí es la diferencia. Nosotros en la presbiteriana, que aquí está en el texto, los presbíteros o ancianos de la iglesia ocupan el lugar importante, quienes gobiernan la iglesia y son equivalentes a los obispos, forman un ministerio local principal, forman un colegio o comité que está a cargo de los, aquí es lo más importante, a cargo de los asuntos de la iglesia local. O sea, los responsables son los ancianos, que fueron elegidos por los miembros, todos los miembros de la iglesia. Ahí es la diferencia contra la congregacionalista, que no deciden sus líderes, de la iglesia misma en total. Ok, sí. La congregación elige sus representantes laicos en un gobierno que para nosotros es una democracia representativa. Este término me gusta mucho desde que estaba en cívica. O sea, es una democracia porque votamos y representativa porque escogemos a los que van a tomar las decisiones. Son nuestros representantes al darles el voto, que prácticamente es más o menos como lo hacemos aquí en nuestro país. Entonces también es importante tener esta función. Ok. Siguiente punto. Siguiente pregunta. ¿En qué consiste un gobierno democrático representativo como el que tenemos en la iglesia presbiteriana? ¿Tienes alguna respuesta sobre esto, Elías? No, o sea, estoy... ¿Estás viéndolo? Sí. ¿Que puedes Mira, leer, por favor, en el rojo y luego en azul? dice el rojo, el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes elegidos por medio del voto. ¿En qué consiste un gobierno democrático representativo? Dice, el poder político procede del pueblo, pero no es ejercido por él, sino por sus representantes elegidos por medio del voto. O sea, por medio del pueblo. El pueblo vota y el pueblo entonces decide. Y decide poner a unos representantes para que ellos tomen las decisiones. ¿Y lo azul? La congregación elige a los representantes laicos. Su gobierno es una democracia representativa. Aquí se refiere a la congregación. Deben ser laicos los representantes. Así es, son laicos. Son laicos, aunque también tiene un ministro que él sí está ordenado, que es el pastor. Y forma parte del gobierno, el ministro. Y forma parte, pero no es el que manda, como en muchas iglesias parece, o se hace incluso, no es el que manda. Y a veces
En algunas iglesias se olvida que quien manda es el consistorio completo. El pastor puede dirigirlo, puede ser el presidente, que normalmente así es, pero no es el que manda en la iglesia, él no toma las decisiones. Y eso Pero es muy... muchas veces, no es que mande, pero muchas veces es ¿cómo te diré? El líder espiritual, el que tiene más peso, más autoridad moral, por decirla, entre todos los que estamos o están dentro de un consistorio. Sí, Entonces, tiene un peso bastante significativo y fuerte sí, el, el pastor. Yo sé que no es el que toma las decisiones a final de cuentas porque debe ser pues del consistorio, pero normalmente pues es muy fuerte su participación dentro de la decisión. y esa es la importancia de ser el director del consistorio, porque los va guiando, los va llevando. Más él no está tomando la decisión, sino los va enseñando a que tomen la decisión que se puede ver mejor, más conveniente o más recomendable para las circunstancias necesarias. Claro. Muy bien, la siguiente pregunta y última pregunta, esta lección tuvo pocas preguntas. Discute sobre la relación iglesia y Estado como base en los textos bíblicos. Es lo que te comentaba hace rato que me dio muchas vueltas. La relación de iglesia y Estado. Dice, tomando como base los textos bíblicos que hasta el momento se han usado. Así es. Entonces, 1 Pedro 2, 13 y 17, Romanos 13. Ahí está primera de Pedro, ¿la puedes leer, por favor, Elías? Está en letra Sí, chiquita, si la alcanza a ver. dice, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana y hacia el rey como jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno, pues ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. 1 Pedro 2, 13 al 17. Muy bien. ¿Cuál es la relación que debe existir entre la iglesia y el Estado? Por ahí yo me encontré una relación que me gustó mucho y por eso la puse aquí en el texto. Se los voy a compartir para que ustedes lo puedan evaluar contra sus respuestas. Yo le puse aquí el Estado en asuntos de cuidado material, lo que te decía hace rato, de cuidado material y provisión a los ciudadanos, respetando las creencias y prácticas ordenadas y decentes de la iglesia. Incluso yo aquí incluyo las diferentes religiones y respetando y valorando las creencias de cada religión, incluso respetando a los ateos. Eso es lo que Calvino sugiere que sea el Estado. Y la iglesia, ¿cómo debe comportarse? En asuntos de cuidado espiritual y ejemplo de servicio a la comunidad, promoviendo valores humanos de Dios para todos y con respecto a esos valores en las actividades del Estado. Aquí hay un punto importante. Pongo esto de respecto a esos valores en las actividades del Estado porque el Estado ha entrado en circunstancias complicadas y difíciles. Por ejemplo, los matrimonios entre homosexuales, los abortos, ese tipo de cosas complicadas que el Estado ya empieza a permitir. Y eso pues está en contra de lo que la Iglesia enseña. ¿Cómo debemos actuar nosotros, los presbiterianos, los cristianos, los protestantes? ¿Cómo debemos actuar ante el Estado con ellos? ¿Quedarnos callados? ¿Ser contrapuntuales, contrarios a ellos? ¿Luchar contra ellos? ¿Guerrear contra ellos? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Por ahí encontré una plática que decía, lo que Dios nos pide es que compartamos el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, a todos, tanto a los gobernantes que piden eso, como a las personas que lo exigen,
o como las personas que practican esas conductas que van contrarias a la palabra de Dios. Probablemente nosotros no vamos a poderlos convencer a ellos de que cambien su actitud, pero lo que sí tenemos que hacer es predicarles el mensaje de Dios de salvación para sus vidas. Y ya esperemos, confiemos, oremos porque Dios actúe en sus vidas para que tomen una decisión adecuada. O como vemos que Dios nos está pidiendo que tomemos decisiones. ¿Qué opinas ante eso? Pues sí, yo estoy de acuerdo con esa posición, por decirlo así. No podemos estar más. Porque finalmente ahí llega a haber cristianos y en algunas religiones, no sé si también presbiterianos, que llegan a oponerse duramente y a golpear y a insultar y a gritar y cosas feas, o sea, realmente feas, sin lograr mucho realmente. Sí, sí, sí. Pero Más, pues el que obra es el Señor, llegan. a final de cuentas, como dices, hay que predicar o hay que compartir su palabra y basarnos en ella y hacerles ver. Sí, así es, Pero no puede estar luchando. Yo no estoy de acuerdo tampoco. claro. Voy a dejar de compartir pantalla. Y pues realmente estos son los puntos de esta lección. Hay mucha información por ahí. Yo encontré un documento importante, bonito, católicos y protestantes, ¿cuál es la diferencia? Pero esto tiene que más ver entre las diferencias de las dos religiones, no entre luteranos y calvinistas. También tengo Exacto. otros materiales. Los voy a compartir ahí en el canal de Telegram, por si es necesario se puedan ver después. O si alguien que vea esta grabación después está interesado, que los pueda ver en el canal de Telegram. Pero continuamos entonces con la lección y estamos a punto de terminar. ¿Qué es lo que vamos a ver la próxima semana? El próximo sábado nos toca ver el capítulo siguiente, que es el capítulo 3. Vamos a ver la lección número 1, la forma del gobierno presbiteriano. Ya empezamos a ver cómo se gobiernan las iglesias. Ahora vamos a ver más a detalle lo que es la forma del gobierno presbiteriano. Capítulo 3, sección 1. ¿Se acuerdan que les comentaba que vamos a ver un capítulo con su lección, después brincamos otro capítulo a su lección, después brincamos otro capítulo a su lección, para estar viendo todos los capítulos simultáneamente y no estar esperando a que termine todo un capítulo para empezar otro capítulo diferente? Me gustó mucho porque ahorita combinaron, vimos un poco de lo que era el gobierno presbiteriano o cómo gobierna la iglesia, y ahora vamos a entrar más a detalle, cómo se hace el gobierno en la iglesia presbiteriana. Aquí tenemos unas lecturas y vienen varias preguntas. ¿Conocías los cuerpos de gobierno de la iglesia? ¿Qué relación tienes con el consistorio? ¿Cuál es el gobierno totalmente bíblico? ¿El gobierno de nuestra iglesia es totalmente democrático, representativo? ¿Qué opinas de la constitución de nuestra iglesia? También son cosas importantes, que muchos ya las conocemos y sabemos, pero sin embargo no está de más darles un repaso y ver qué es lo que tenemos. Entonces, este material se los voy a mandar también para que lo empiecen a ver. Si ya tienen en su libro comprado, pues el capítulo 3, la sección 1, es donde se encuentra este material. Sí, ya, Y a los que lo están tenemos, viendo la pero grabación, ¿mande? ya lo tengo, pero nunca lo puedo imprimir. No entiendo cómo. No me deja imprimirlo. No. Está A mí complicado me gusta leerlo en no papel. en la pantalla, sino físicamente. Entonces, Sí, el material que tú mandas, yo lo puedo imprimir. ok, Porque sí, le voy a seguir PDF. mandando lección por lección. Realmente a mí me gusta mucho más esa forma de poner la lección en una hoja tamaño carta Sí, vertical, que es mucho más sencilla de leer que como está en el material electrónico. Y como dices tú, a muchas personas no les agrada nada verlo ni en el teléfono, que está muy chiquito, ni aún no, en la computadora. a mí tampoco. Pero sí, lo sigo mandando para que lo Ok, puedan estar viendo y lo tengan. Y vamos a gracias. continuar. Me hubiera gustado que entrara José Antonio para preguntarle. Vamos a pasar ya prácticamente a retirarnos. Les comenté que queríamos salir un poco más temprano porque la clase pasada nos extendimos mucho. Sí, Quería preguntar a José Antonio sobre si pudo investigar el pueblo de Oaxaca que nos pidió orar por él
que todos hicieron presbiterianos y ya después los abandonaron. Ya no supe nada, pero después les pregunto y les aviso. Ok. Y le voy a le estoy preguntando a un amigo mío, es un pastor y vive en Oaxaca, y no me ha contestado todavía, pero lo estoy buscando para ver qué es lo que sucede. Y también nos decía Hugo, el pastor Joel Felipe, que sigue delicado de salud y que su problema ya es permanente por ser demencia senil. Entonces sí hay que seguir orando por él y ver que Dios dé oportunidades para que pueda tener solución sobre, bueno, finalmente una solución total no puede ser, pero que haga una ayuda sobre este problema. ¿Algún motivo de oración que quieras que sea ahora en especial, Elías, o seguimos con estos? No, pues básicamente son esos. O sea, bueno, pues conocemos los motivos de oración de nuestra iglesia, ¿no? Y de las necesidades que tenemos, nuestro pastor y todos. Pero así, algo diferente, no. Voy a atreverme a hacer una petición que la quiero hacer de todo corazón, pero sin problemas con nada ni con nadie, ni con los que me vayan a escuchar en el sistema grabado, si lo ven grabado, por mañana. Mañana es un día complicado para nuestro país, para 6 estados de nuestro país. Ah, Que sí, Dios ¿verdad? nos guíe a todos y nos ayude para que se tomen las decisiones correctas, porque si es votaciones difíciles, pero pleitos difíciles que hay ahorita en el gobierno y en el contragobierno que hay. Entonces, independientemente de las preferencias de todos, yo creo que nuestra preferencia como cristianos es orar por nuestros gobernantes, que esa es no solo preferencia, es una instrucción directa de nuestro Dios. Así es que oremos por los que están, por los que Dios va a indicar que quieren y por los que no van a aceptar los que quieren. O sea, por muchas razones podemos, pero vamos a orar también por ellos. Claro. Seguramente las personas que van a estar viendo esto ya van a saber los resultados, pero que oren también por estas personas, ¿no? Por último, Elías, no sé si tú les recomendé que vieran una serie que se llama Dichosa, no sé si la has podido ver o la conozcas o ya la hayas visto. ¿Cuál, Los, perdón? los elegidos, Dichosen. ¿No los has visto? No No, no la, lo he visto. busca así, Dichosen, o en español Los Elegidos. Es una serie de la vida de Cristo muy bonita, muy buena producción, tiene un mensaje muy bello. Pero Eh, ¿en dónde lo buscas? Lo puedes buscar en internet, en cualquier navegador internet, ver la serie Dichosen. Ok, O en tu teléfono la puedes buscar y te baja una aplicación para que directamente en tu teléfono también la veas. ok. La productora se llama Ángel, creo, algo de Ángel. Pero esa es la serie, está en español y está muy bonita. Realmente vale la pena invertir un poco de tiempo en ver esa serie. Está muy bella y tiene el mismo mensaje que ya lo sabemos, ¿no? Pero hay ¿Son uno, por muchos ejemplo, capítulos? no, ahorita lleva 2 temporadas y cada temporada tiene como 5 o 6 capítulos, es rápida y no son muy pesados los capítulos, como 45, 50 minutos, Ok. no es muy pesada. Hay un capítulo que a mí es mi favorito, ¿no? Dice el capítulo, Jesús ama a los niños, creo que es el capítulo 3 o por ahí, pero está tan bonito porque muestra la vida de Jesús, cómo está en el campo, cómo tiene su casita donde duerme antes de empezar su ministerio, un poquito antes de empezar su ministerio, y cómo se le acerca una niña y empieza a platicar con ella y llaman a más niños y le empieza a enseñar la palabra de Dios. Hermoso, hermoso. Ya termina todo y él ya se va, le dicen a los niños, ya me tengo que ir porque tengo que trabajar para lo que fui enviado. Ya los niños se quedan contentos porque estuvo con ellos. Pero muy hermoso como está manejado el programa y se ve como Jesús ama a los niños. O sea, muy, muy bonita la serie. Si la puedes ver, te la recomiendo. Sale. Y a los Gracias. demás que están viendo la grabación, si la van a ver, adelante, también se les recomiendo. Bueno, pues vamos a hacer oración. Elías, ¿nos puedes llevar a Dios en oración, ya que Josué está con el micrófono descompuesto? Pues vamos a hablar, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por estos momentos en el cual tú nos permites acercarnos a ti por medio de tu palabra y estudiarla y saber realmente, pues, quiénes somos nosotros los presbiterianos. Te damos gracias por la vida de Pablo, que permites que tenga esta iniciativa de, pues, compartirnos este curso y el cual, pues, se le prepara por medio de ti, Señor. Te damos gracias también por la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, en especial por los oficiales y por nuestro pastor, Señor. Tú conoces las necesidades que hay dentro de la misma iglesia, tú conoces
las necesidades no solo de nuestra iglesia local, sino de la iglesia en general, Padre. Te pedimos por cada una de ellas. Te pedimos, Señor, en especial en estos momentos por el día de mañana, que es un día pues de gran importancia políticamente hablando para nuestro país, ya que se van a elegir pues gobernadores en diferentes estados, Señor. Te pedimos que permita, Señor, que se actúe de acuerdo a tu voluntad y que podamos, Señor, pues ver cómo te manifiestas en nuestro país, Señor. Te damos gracias por todo esto, te pedimos esto en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias por su asistencia, Josué y Elías. Con mucho gusto, como les decía la vez pasada, si quieren invitar a más personas, adelante, están en toda la libertad, no hay problema. Nomás avísenos o mándenles el link para que se puedan conectar. Si les quieren compartir la información o si no, en el canal de Telegram estará todo lo que estamos haciendo. En un rato más voy a subir el video, si no mañana temprano, para que ya lo puedan ver las demás personas. Saludos a todos y bendiciones. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Hasta luego. Voy a dejar de grabar la pantalla. Bueno, primero dejo compartir y después termino la grabación para que ya termine todo esto. Nada más, ¿cómo se hace aquí? Todavía estoy aprendiendo a manejar esto. Detener la... Bueno, hermanos, muy bien. Nos despedimos por esta ocasión. Los espero ver el próximo sábado a las 8 p.m. Recuerda, ahora veremos el siguiente capítulo 3, y vamos a ver la lección 1, la forma del gobierno presbiteriano. Te esperamos, ven, conéctate. Voy a enviarles avances de qué es los preparativos de esta lección para que vayan empezando a ponerse a revisar y tener algunos comentarios o preguntas o dudas que puedan surgir, que podamos entre todos irlas aprendiendo. Dios les bendiga. Nos vemos próximo sábado 8 p.m. Hasta luego.